Hola, qué bueno es contar con su compañía ahora que estamos iniciando el último trimestre de este año 2020. Vamos a estar estudiando durante este trimestre el tema la educación cristiana. Si usted ya está suscrito a este canal, gracias por apoyarnos. Si todavía no se ha suscrito, le invito a formar parte de esta comunidad suscribiéndose ahora mismo. La lección inicial de este trimestre para esta semana se titula La educación en el jardín del Edén. Veamos el texto para memorizar y luego las ideas principales de la lección. El versículo para memorizar lo encontramos en Job 36:22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Dios no solo creó a Adán y Eva, también los instruyó, les enseñó. A pesar de la enseñanza recibida, ellos optaron por irse en contra de la instrucción recibida. Aprendamos de la experiencia de ellos. Comencemos considerando la parte para el domingo, la primera escuela. Génesis 2:15 nos dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aunque quizá no nos parezca así, Dios, que conocía las habilidades de Adán, le dio el trabajo de cuidar el jardín para enseñarle, para que aprendiera del libro de la naturaleza, para que desarrollara todo su potencial. La Biblia no nos cuenta qué fue lo que específicamente les enseñó el Señor, ni cuánto aprendieron, pero sí podemos comprender que Dios le dio a Adán una responsabilidad para que fuese feliz. El relato de la creación nos cuenta que Dios proveyó para Adán todo lo necesario para su desarrollo integral, un ambiente apropiado, el jardín del Edén, animales de compañía y más que eso, alguien semejante a él, una compañera, una esposa, que sería su compañía y ayuda. La naturaleza, aún hoy, tiene lecciones que podemos aprender si la interpretamos a la luz de las Escrituras. Todo era perfecto hasta que sucedió lo que nos dice la parte del día lunes, la intromisión. Dios preparó un ambiente perfecto para facilitar el aprendizaje de Adán y Eva en el jardín del Edén, que era el aula donde les enseñaba. Cada ser vivo ofrecía una oportunidad para que aprendieran más sobre el mundo y sobre el Creador. Todo era bueno en gran manera. Todo era positivo hasta que apareció en Génesis 3:1 la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo, lo que pondría a prueba el uso que harían del libre albedrío que Dios dio al hombre. En Génesis 2:16 y 17, Dios había establecido una norma fundamental que Adán y Eva debían obedecer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva, como seres morales libres, podían obedecer o no la norma establecida por Dios. El Señor le aseguró a Adán que si comía del árbol, ciertamente morirás. Cuando Eva dialoga con la serpiente en Génesis 3:3, omite la palabra ciertamente, lo que quita fuerza a la sentencia. La serpiente en Génesis 3:4 ahora contradice abiertamente lo que Dios había dicho, asegurando, no moriréis. Aunque Dios había instruido a Eva en el jardín, ella empezó a no tomar tan en serio como debería lo aprendido. De alguna manera, esto la llevó a lo que estudiamos el día martes, pasar por alto el mensaje. Eva no malinterpretó lo que el Señor le dijo, pero con sus propias palabras empezó a diluir lo que se le había enseñado. Cuando la serpiente contradijo lo que Dios había dicho, Eva, que tenía total acceso a Dios, pudo ir a hablar con él para verificar lo dicho por la serpiente. En vez de hacerlo, aceptó la afirmación de la serpiente, dejando de lado el claro mandato del Señor. Pero para que Eva aceptara el mensaje de la serpiente, en algún momento y en algún punto empezó a albergar dudas sobre Dios y lo que les había dicho. Cuando Eva llegó a invitar a su esposo a comer del fruto, Adán comprendió que su compañera había transgredido el mandato de Dios, menospreciado la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor.
se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de ella, cuya compañía había sido su gozo. ¿Cómo podía hacer eso? Desgraciadamente, aunque Adán estaba consciente de lo sucedido, también eligió incorrectamente. Podemos haber recibido la mejor educación, haber tenido los mejores maestros, pero a la hora de la prueba de hacer uso de nuestro libre albedrío, la fe y la obediencia son nuestra única protección. El día miércoles nos hace ver que ya que habían caído, era necesario recuperar lo perdido. Entender lo que significa la caída de Adán y Eva nos permite comprender mejor el propósito de la educación para nosotros en la actualidad. Antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para que Adán y Eva se familiarizaran con Él, para darles a conocer su carácter, su bondad y su amor. En la actualidad, la educación debería servir para los mismos propósitos. Debiera proporcionarnos esperanza de salvación y de restauración. Necesitamos entonces acercarnos a Dios para aprender de Él, y para lo cual podemos valernos de la oración, el servicio y el estudio de su palabra. En su segunda epístola, Pedro señala aquellas cosas que nos permitirán alcanzar la restauración, recuperar lo perdido, cuando dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos son un estímulo para poder recuperar mucho de lo que perdió la humanidad al abandonar el Edén. Tenga en cuenta que no todo conocimiento es bueno. La verdadera educación conducirá al verdadero conocimiento, el conocimiento de Cristo. Y por lo tanto, no solo nos volveremos más semejantes a Él, sino también podremos compartir lo que conocemos de Él con los demás. Es a través de Jesús que recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La parte del jueves llama nuestra atención a los que desprecian la autoridad. Dios espera que la educación en Cristo sea una experiencia con igualdad de oportunidades para los que se dedican al estudio. Pero puede haber quienes, aun teniendo conocimiento de la palabra de Dios, desprecien la autoridad establecida por Dios. En la iglesia hay ciertos niveles de autoridad a los cuales somos llamados a someternos y obedecerlos en la medida en que sean fieles al Señor. En 2 Pedro 2:1 se nos advierte que habrá quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras. Generalmente esto tiene que ver con el desprecio a la autoridad. La educación cristiana debería conducirnos a descubrir la forma correcta de comprender, someternos y obedecer a las autoridades establecidas, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, como dice en Hebreos 13:7. No podríamos decir que Adán y Eva despreciaron la autoridad, pero sí que decidieron desobedecer esa autoridad. Lo que hizo que su transgresión fuera tan grave es que la cometieron en clara y abierta contradicción a lo que esa autoridad, Dios mismo, les había dicho por su propio bien. La educación cristiana debiera enseñarnos no solo a evitar la tentación, sino guiarnos a conocer las muchas formas en que Dios puede librarnos de ella. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día, todo estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque o piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en el cielo. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Si usted y yo seguimos hoy el modelo instituido al principio del mundo para el hombre, haciendo de la naturaleza nuestro libro de texto, teniendo a Dios como nuestro maestro a través de su palabra, acercándonos a Él por la oración y el servicio, recibiremos la educación que Dios tenía el propósito que alcanzáramos, seremos restaurados y recuperaremos lo perdido.